Bienvenidos todos a un nuevo video con nuestra psiquiatra Marian Rojas Estapé. Recuerda que el éxito es la capacidad de ir de fracaso en fracaso sin perder el entusiasmo. Al final el pesimismo y el optimismo son formas de enfrentarnos a la realidad. No es lo que nos pasa, sino cómo interpretamos lo que nos pasa. Un día eso te resulta terrible y otro día lo sabes superar de mejor manera. Y yo creo que tenemos que trabajar lo que es la neurociencia de la felicidad, es decir, tener conocimientos de cómo funciona nuestro cerebro y nuestro mundo emocional para no ser felices las 24 horas del día, los 7 días de la semana, que eso es imposible, sino para con los conocimientos que tenemos ser un poquito más felices, aprender a disfrutar lo bueno que nos sucede, que a veces no somos capaces, vivimos bloqueados para esos momentos de disfrute. Y sobre todo aprender a gestionar lo malo, que no nos bloquee, que no nos hunda, que no tire de nosotros para abajo. Y a veces parte del problema de la vida es que las pequeñas cosas buenas nos impedimos disfrutarlas y las malas nos hunden, nos mortifican y nos llevan a nuestra peor versión. La felicidad consiste en vivir instalado de forma sana y equilibrada en el presente, es decir, conectar con mi presente de la mejor manera posible, habiendo superado las heridas del pasado y mirando con ilusión al futuro. Los que viven enganchados en el pasado son los depresivos. Los que vienen enganchados en el pasado, en la culpa, en el fantasma, en la herida, en el trauma, son los depresivos. Los que viven angustiados por el futuro, los miedos, la falta de control sobre lo que pasará, esos son los ansiosos. Ahí está la ansiedad. La ansiedad es la enfermedad del futuro. ¿Qué pasará? ¿Cómo lo controlaré? ¿Cómo llegaré? ¿Qué pasará con mi familia, con mi dinero, con mi salud? Y entonces cada vez conectamos peor con nuestro presente. Y esa es la gran enfermedad del siglo XXI. La incapacidad que tenemos para conectar con la realidad, con el presente, con las personas. Conectamos con nuestro pasado constantemente, nos vamos hacia atrás, conectamos con nuestro futuro, no tenemos la ansiedad y conectamos con la pantalla. Pero lo que a mí me gusta, lo que yo lucho, lo que yo intento divulgar es esas relaciones humanas, esas relaciones reales, de tú a tú, donde te miras a los ojos. Y ahí, bueno, pues ahí me encanta hablar en Encuentra tu persona vitamina, lo expliqué mucho. La oxitocina, esa hormona que se activa cuando miramos a los ojos de alguien y no le juzgamos, le damos esos abrazos largos y apasionados, esas caricias, ese te quiero y te doy paz cuando tú estás en guerra y no te juzgo cuando lo estás pasando mal. Ahí bioquímicamente pasan muchas cosas y esa oxitocina que nos sana potencia el sistema inmune, nos ayuda a bajar la inflamación y nos ayuda a bajar esos niveles de cortisol, que son los que se suben en los momentos de alerta, de miedo, de incertidumbre y en un mundo donde vivimos con miedo, porque no sabemos qué va a pasar, porque hay penuria económica, porque la subida de los precios, pues poder tener mecanismos que sepamos que nos sanan es impresionante y para mí eso es la neurociencia de la felicidad. La Navidad es un momento de nacimiento, de esperanza, de ilusión. Los que creemos sabemos que algo muy grande sucede, pero todos sabemos que es un momento de reunión familiar donde se reviven sentimientos de paz. Pero hay momentos que también se sufre mucho porque no está esa persona que se fue, que nos dejó, que ya está en el cielo, que se marchó. Por otro lado están esas personas que ya no están porque nos enfadamos, porque hubo un conflicto, porque no supimos gestionar una relación humana. Y eso también genera tristeza porque en esa mesa ya no están sentados y sabemos dónde se sentaban y sabemos que no fuimos capaces de solucionarlo. Y efectivamente mi padre tiene una frase que dice que cuando nuestro corazón pierde las ilusiones, se arruga el alma. Pues a mí me parece que la Navidad es un momento que si no tenemos esperanza e ilusión, se nos arruga el alma, el espíritu, y envejecemos y perdemos todo lo bueno que tiene la vida. Y para mí la Navidad ahí es volver a creer que algo bueno puede suceder. Una de las cosas que a mí más me interesa es explicarle a la gente que la mente y el cuerpo están unidos. Es decir, yo cuando estudié medicina, pues a ti te ponían migraña, causa de migraña, si te ponían tumor cerebral, encefalitis, no sé qué, y abajo ponían pequeñito, causas emocionales. Según la Universidad de Harvard sabemos que del 80 al 90% de la patología de atención primaria es por temas emocionales. ¿Qué son los temas emocionales? Nuestras heridas, nuestros fantasmas. Y hay una cosa de la que yo trato muchísimo, que es nuestra voz interior. Tanto las palabras que nos decimos internamente y luego cómo hablamos de nuestras realidades. Las palabras impactan directamente en nuestras células, impactan directamente en nuestros telómeros, que son los capuchones de los cromosomas. Y ese discurso interior, esa voz interior, tiene la capacidad de ponernos en estados de alerta, en estados de miedo, en estados de relajación en cuestión de segundos. Y eso, conociéndolo, nos tiene que ayudar a intentar saber cómo nos hablamos. Es decir, cómo me hablo yo, cómo es mi voz interior. ¿Me trato bien?
o me hago auto boicot. No lo vas a conseguir, esto no vas a llegar a nada en la vida, es imposible. Y estas cosas en la vida, cuando las conocemos, tenemos que hacer un golpe de estado y decir que mi voz interior sirva para apoyarme y no para hundirme, que mis palabras hacia los demás sean para ayudarles a generar un estado de bienestar, de quietud, de equilibrio, y no un estado de miedo y de alerta. Para mí la clave es entender que lo que más nos hiere, que lo que más nos perturba, es el miedo. Es decir, el miedo se instala en todos nosotros en algún momento de nuestra infancia, en nuestra juventud, cuando somos adultos, por algo, ¿no? Y en ese miedo nos tenemos que hacer una serie de preguntas. ¿Cuál es mi peor visión sobre mí mismo? Es decir, ¿qué me da miedo convertirme? ¿A qué le tengo miedo? ¿Qué quiero evitar comportándome de esta manera? Y cuando yo voy conociendo cuál es el miedo, porque todos nosotros tenemos un miedo en esta vida, nos damos cuenta que en ese miedo salen cosas del futuro. Tengo miedo a perder el control, tengo miedo a no ser importante, tengo miedo a perder reconocimiento, tengo miedo a no ser perfecto o a que mis cosas no salgan perfectas, tengo miedo a decepcionar, tengo miedo a sufrir. Y en ese miedo, yo solo distribuirla en estas 5 pilares, nos damos cuenta que hay algo del presente y del futuro que nos llega, porque nuestro instinto de supervivencia, que es el instinto más potente que existe, es sobre sanarnos, sobrevivir, y en esa supervivencia está el futuro. Tendré dinero, no lo tendré, etcétera. A mí hay un primer diagnóstico que es la sociedad del cansancio. Yo creo que estamos agotados. Hay una saturación de información, estamos hiperestimulados y cada vez la información es consumir información de la forma más rápida y superficial sin profundizar. Yo entiendo que por las redes, por el mundo en el que estamos viviendo, todos estamos metidos en esta rueda, pero alguien la tiene que frenar, porque cuando nosotros consumimos de forma tan superficial, consumimos de forma tan poco profunda, nuestra corteza prefrontal, que es la zona que nos ayuda a gestionar nuestras emociones, se debilita. Pierde grosor, para que os hagáis una idea. Y entonces cada vez pensamos peor, discernimos peor el bien del mal, es decir, nuestra capacidad de enfrentarnos al mundo es mucho peor, y esto en los jóvenes lo estamos viendo. Sociedad del cansancio, sociedad de la saturación y una apatía, es decir, nos cuesta ilusionarnos porque esa saturación constante de información, de emociones y de información tiene la característica de que satura nuestro cerebro. Y hay un momento que de repente ya no sabes qué sentir. Es como una anestesia emocional. Seguro que os ha pasado en alguna ocasión que estáis escuchando las noticias, veis la tele, os metéis en internet y de repente dejáis de sentir. Si llegaste al final de este video, dale me gusta, comenta y comparte.